Jérete, hoy es 17 de marzo de 2026. ¿Por qué se les denominaba zititiquí, zetéticos o buscadores, a los filósofos escépticos? Según nos informa Sexto Empírico en su obra Esbozos Pirrónicos. ¿Qué significa que los escépticos sean buscadores? Buscadores de que si pareciera que todo lo que se les pone queda en duda, puede ser contradicho, queda en entredicho y vuelven a su silencio. ¿Qué es lo que buscan si lo que se les presenta siempre pareciera no alcanzar? Porque ni siquiera hay, hasta los días de hoy, que se sepa, un criterio válido de verdad para que un escéptico quedara satisfecho con lo que se le presenta como condición de verdad. ¿Qué es lo que buscan entonces? ¿O qué es lo que siguen esperando? Hay que recordar que el escepticismo pirrónico hace parte de las escuelas helenísticas y eso nos sitúa en un momento histórico muy importante. Las escuelas helenísticas, más que ser escuelas cuyo fin era la erudición o llenarse de conceptos, ese no era el fin. Las escuelas helenísticas tenían como propósito la pregunta por el buen vivir. Porque quien se adscribiera voluntariamente a la escuela X o Y, pudiera encontrar una verdad para sí, para ejecutar, para vivir. Así pues que el propósito de los escépticos es ético. ¿Cuál es el propósito de los escépticos? Entonces podríamos preguntar ahora sí, ¿qué es lo que buscan los escépticos? Tener una mejor vida. ¿Qué plantean ellos como mejor vida? Pues si bien la eudemonía, no sé qué tanto sea el último propósito, o la felicidad, o la eudaimonía, la beatitud, fuera el último propósito, al menos sí plantean una posible tranquilidad de ánimo, que ellos llaman ataraxia, o una cierta liberación de padecer dolores y sufrimientos que podríamos denominar apatía, no padecer, no tener pazos. Ya la vida es difícil, ya la vida implica dolores corporales, ya la vida implica, supongo, ciertos sufrimientos. Los escépticos determinaron o detectaron que, como habían detectado todas las escuelas helenísticas y el mismo Sócrates, que la posición que asumimos en la vida frente a la verdad y la semántica con la que revestimos esa posición nos puede causar ciertos sufrimientos. Si al menos les quitamos o si al menos concienciamos al sujeto de que su posición en la vida es la causa de muchos de sus sufrimientos, al menos de los que en buena manera dependen de él, como decían, por ejemplo, los estoicos, que también lo sabían. Recordemos a Epícteto en su Enquiridión o Manual cuando dice que hay cosas que dependen de nosotros, y una de las cosas que dependen de nosotros es la manera en que significamos la existencia. Entonces, los escépticos también sabían que somos responsables de muchos de nuestros sufrimientos y que eso tiene que ver con la noción que tenemos de verdad, la implicación que tenemos ante esa noción de verdad y la semántica con la que revestimos esa convicción ante la verdad. Así pues que planteaban ellos, poniendo en entredicho, suspendiendo el juicio ante nuestras convicciones ante la verdad, nos liberamos de un asunto pragmático y es el de no tener que defender una verdad de la que aún no estamos seguros si lo es, no pelearnos por verdades propias ante los ajenos, ni pelearnos por verdades de los ajenos o por defender verdades de los ajenos en el terreno de lo político, de lo social, de lo estético, de las valoraciones de mundo y demás.
Para ellos liberarse de estos antagonismos, liberarse de estas peleas, al percatarse genuinamente de que no hay nada que lo humano pueda poner o decir o valorar que sea considerado como una verdad, insisto, conforme con los escépticos, como una verdad cabal, porque no hay un criterio realmente que defina qué es lo que podemos entender por verdad y que sea suficiente. Al entender que no hay suficiencia en la verdad, al menos desde las posibilidades de lo humano, eso debería liberar al sujeto, a la persona, de la preocupación por defender una verdad, por matarse por una verdad, o por perseguir asuntos de los que se ha convencido, perseguir con fervor, con dogmatismo, dirían ellos. Entender que la verdad no ha sido suficientemente valorada, suficientemente dicha, suficientemente entendida por los humanos, hace que uno deje de luchar según los escépticos. Y eso traería al menos cierta tranquilidad de ánimo. ¿Qué buscan los escépticos? Que el sujeto se tranquilice, que el sujeto viva una vida más beata, una vida más alegre, una vida más llevadera, menos preocupada, menos agobiada, al menos una vida alacre, una vida alegre, una vida letífica, habiéndose liberado de los agobios que trae la convicción por la verdad. Es que ahí ya hay una definición muy interesante. ¿Qué nos agobia? La convicción de poseer una verdad. ¿Qué nos ata? La convicción de creer en alguna verdad y la obligación subsiguiente que sentimos pertinente de defender ante los demás esa verdad y peor, hay quienes se convencen de que necesitan o de que están legítimamente en una posición de obligar a los demás a asumir esa verdad. A diferencia digamos, de la noción cristiana de que quien sigue la verdad en las palabras de Cristo se libera, el escéptico dirá que la convicción de haber hallado la verdad, de haber entendido la verdad, de poseer la verdad, o peor aún, de sentir que se es la verdad, eso no libera, sino que ata, llena de peleas, persecuciones, querellas, antagonismos, inimicicias. La verdad, tal como se plantea para lo humano, agobia. ¿Qué buscan los escépticos? En primer lugar, tranquilidad y vida llevadera, un bienestar, un evzin, un buen vivir, un bienestar, un bien o un buen ser, en la medida de las posibilidades de lo humano, que nunca está exento de la fortuna y de las calamidades, de las sinforá o de la sinforé, de la sinforá o las sinforé, de las calamidades. Por otro lado, busca examinar los dogmas de los demás y las convicciones de los demás para tratar de, mientras se dejen, mientras quieran, mientras acepten el diálogo, para tratar de al menos cambiar de posición subjetiva para poner en entredicho las verdades de las que están convencidos. Aunque pudiera parecerle a un lector contemporáneo que aquello que busca la escuela escéptica es entender la lógica del lenguaje, realmente para los antiguos el lenguaje no era un fin en sí mismo como si lo es hoy para el filólogo, para el lingüista, para el semiótico, incluso para otras disciplinas, pero el lenguaje es un fin, es un medio para el escéptico, no un fin. Es un medio a través del cual podemos entender cuál es la posición hipoléptica del que habla
y es un medio de donde podemos deducir qué tan convencido está alguien frente a la verdad que habla. El estudio del lenguaje no es un estudio por amor al lenguaje en sí mismo, sino como medio para hacerse una reflexión ética. Porque en últimas lo que quiere el escéptico, como lo que quiere cualquier filósofo de las escuelas helenísticas y de la filosofía desde Sócrates, es plantear un buen vivir. Lo que pasa es que es en el lenguaje, es en nuestros acertos, es en nuestras elocuciones, es en nuestros discursos donde se revelan nuestras posiciones ante el mundo. En ese sentido, diríamos hoy, son pragmáticos, son pragmatistas del lenguaje, pero no necesariamente, ellos son éticos, que estudian el lenguaje para proponer una deontología, para proponer una vida mejor. El lenguaje es solamente una declaración o es un medio en donde se declara la posición del hablante. Pero realmente lo que quieren los escépticos no es estudiar la lógica por amor al lenguaje, que eso sería posterior. Insisto, Aristóteles yo creo que tampoco, a Aristóteles le preocupaba la ética. Es que el lenguaje es donde están los signos de la ética que cada persona hablante vive. Y es por eso que hay que estudiarlo, porque sí nos importa la verdad, pero como condición ética, no como condición epistemológica del estudio del lenguaje, como un objeto distinto del hablante. No, el hablante está implicado en el lenguaje, en sus acertos. Y al escéptico, como a cualquier otro filósofo helenístico, le interesa salvar a esa persona, salvar, ¿cierto? Hay una propuesta ética entonces. ¿Qué busca el escepticismo pirrónico? Ética. ¿Qué es la ética para el mundo helenístico? Un buen vivir. Una vida alacre, si no es que evdemon. O sea, una vida alacre, aunque quizás no beatífica o beata. Al menos una vida con un poco más aliviada de problemas que uno mismo, como hablante, como sujeto convencido de una verdad, puede procurarse. Y en segundo lugar, ¿qué más busca? Es decir, ¿cuál es el propósito? ¿Qué más busca? Pues al menos espera que llegue alguna verdad suficiente, pero mientras eso, el juicio está suspendido. Aftaisan, muchas gracias por atender este video. Hasta una próxima, si es que hay una próxima. Jérete. Ya.